Oh, gracias, Señor. Hemos entendido que no hay un lugar más alto que estar a los pies del Maestro. No hay un lugar mejor que poder estar en su presencia, que poder adorarle, bendecirle y glorificar su nombre. Damos honra a tu nombre, damos honra, Señor, a ti. Merecedor y digno eres, Padre. Gracias te doy por lo que haces, por lo que permite, por tu amor, por tu misericordia, por la expresión de tu gracia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias. Te amamos y te bendecimos, Rey eterno. Yo quiero que usted aplauda al Señor en esta hora, le dé alabanzas al Rey, que merece toda honra, merece toda alabanza de su iglesia, de los que hoy adoramos su nombre. Pueden estar sentados, mis amados. Sabemos que el día de hoy ha sido un día de cambio y de transición, porque hoy nos tocó hacer el cambio de horario y muchos nos quedamos, ahí me meto yo también en el asunto, nos quedamos así como que qué hora es, si es temprano o es tarde, si ya era la hora o no era la hora. Y que lo complicado de todo este asunto es que los teléfonos se actualizaron solo y muchos de nosotros pensamos que estábamos en la hora pasada y necesitábamos actualizar el teléfono y no es así. Nos tocó particularmente darnos cuenta por los relojes de pared y los de mano, que eso no se actualizan solo, hay que actualizarlo uno mismo para poder ver qué hora realmente es el día de hoy. Así que bueno, eso pasa en casi todos los cambios de horario de Ciudad Juárez y creo que en los lugares donde se cambian las horas por causa del invierno y del verano. Hoy nos tocó hacer el cambio de invierno. Pero damos gracias al Señor que por lo menos podemos estar presentes para escuchar una palabra de parte de Dios y que los que nos miran por medio de las redes sociales, que se están levantando tarde, que yo sé que les va a tocar ver en retransmisión lo que ha ocurrido acá en Casa Cesby. Nos gozamos en el Señor por todo lo que pasa y lo que sucede en nuestras vidas. Hemos estado trayendo una temática y la semana pasada quedé como dejando una base, una plataforma para continuar con el mismo tema que hoy lo voy a tratar de concluir, no vamos a dejar para después lo que hoy podemos hacer. Y habíamos hablado sobre Balaán y Balac, Balac, el rey de Moab, y Balaán, un hombre que fue vidente o que tenía la experiencia de poder hablar con Dios y que Dios pudiera transmitirle sus pensamientos, el plan que tenía para con su vida. Y vimos la semana pasada cómo el corazón de este hombre se había entenebrecido hasta cierto punto por causa de las riquezas que le habían ofrecido y que había una determinación en su corazón de maldecir al pueblo de Israel por causa de los ofrecimientos que se estaban dando en cuanto a economías y tesoros. Por eso el Señor envió su ángel para quitarle la vida en el trayecto del camino donde él iba a hacer algo que no convenía hacerlo en cuanto al pueblo de Israel y en cuanto a su vida. Vemos que en el momento que se cambian las perspectivas del corazón, cuando cambiamos las intenciones de nuestras vidas, el Señor entonces comienza a cambiar el entorno de nosotros y comienza a bendecir lo que hacemos y lo que hagamos en el término espiritual. Todo lo que yo haga, cuando la intención de mi corazón está alineado a los fundamentos del cielo o a lo que Dios quiere hacer para con mi vida, Dios lo bendice, Dios lo prospera y Dios lo hace crecer. Eso es maravilloso, saber y entender todos estos asuntos. Pero cuando vemos la historia, vemos que Balaam llega a 3 lugares diferentes para maldecir al pueblo de Israel, y en los 3 lugares distintos que los leímos en el libro de Números, en el capítulo 23, 22 y 23, donde sale toda la narrativa de la historia, vemos que en cada uno de los lugares donde se fue llevado para maldecir al pueblo, en ninguno de los lugares Dios proveyó maldición, ni tampoco permitió que se maldijese a la nación la cual él había escogido.
Y esto nos da a entender que todos los que somos llamados por Dios, todos los que hemos sido escogidos por Dios, no vamos a proceder a maldición, sino a bendición. Nunca vamos a observar maldiciones de parte de Dios hacia su pueblo por causa de que otros los deseen. Quiero aclarar esto, porque a veces nosotros pensamos y creemos que porque alguien me maldiga o porque alguien piense o diga algo en mi contra me va a caer. No, eso en absoluto va a pasar. Una de mis luchas muy continua es en contra de aquellas situaciones culturales, incluso ideológicas, que estorban al propósito. ¿A qué cuestiones me refiero? Cuando decimos no pasemos por debajo de una escalera porque tenemos mala suerte, o no te veas de un espejo roto porque son 7 años que vas a tener mala suerte en tu vida. No sé cuántas pensamientos como habrán dentro. Yo creo que México se libra de este asunto, ¿no? Eso sucede nada más en Venezuela, de donde yo soy. Allá no puedes pasar por debajo de la escalera porque de mala suerte decimos mala pava, o sea, mala suerte. No le pase la sal de mano a mano, pues eso no se hace. Tampoco les dé la aguja en la mano a otro, ponle en la mesa y que la recoja de la mesa. Un día una persona me la iba a dar y como que se recordó y me la puso en la mesa y yo casi, hermano, casi le doy, pero me contuve, me acordé que era pastor y se me pasó. Y dije, no le voy a dar, porque es que provoca darles un lepe, ¿no? Provoca darle, en Venezuela decimos matachivo, provoca darle un lepe para que reaccionen, no lo hagas. Entonces, tenemos tantos conceptos, tenemos tantas culturas, tenemos tantas ideologías que pensamos que por hacer esto me va a ir mal o por hacer aquello me va a ir mal. En cuanto a los términos culturales, les pongo el mismo ejemplo: pasar por debajo de la escalera, vernos en un espejo roto, pasarle la sal de la mano a otra persona o una aguja. No sé, usted quizás se sabe otros términos o tiene algunos otros que conoce mejores que yo, pero esas cosas no van a producir maldición en mi vida siempre y cuando yo tenga claridad en los ámbitos para los cuales yo fui llamado. En una ocasión una persona llegó llorando a donde estaba el pastor porque le habían lanzado un sapo atravesado con alfileres al patio de su casa. Y el pastor en aquel momento le dice: mire, hermano, usted tiene que entender que aunque le envíen un hipopótamo atravesado con cabillas, con varas o con lo que sea, a usted no le va a caer nada. No es el que te desea mal, es lo que tú crees. ¿Me explico? No es lo que la gente haga, porque la gente siempre te va a envidiar, te va a desear el mal, va a hablar mal de ti, va a hablar cosas que no son convenientes, te van a señalar, te van a juzgar, te van a criticar, van a decir que eres un derrotado, un fracasado, un caído, cualquier cosa. El problema no es lo que ellos digan, el problema es lo que yo creo, que es lo que yo estoy creyendo. Si te dicen fracasado y te la crees, eres un fracasado. Si te dicen que eres un derrotado y te la crees, eres un derrotado. Todo lo que te digan, mientras que tú no les des lugar y no lo creas, tú no lo vas a hacer. El motivo está basado en la posición que Dios ha otorgado a mi vida. ¿Qué fue lo que Dios dijo de mí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fui llamado para anunciar las virtudes de Él, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, ya no habito en tinieblas, ni las tinieblas pueden tener lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco es una luz admirable. Es poderoso entenderlo. Es poderoso fundamentar nuestros pies en lo que realmente somos en Cristo Jesús. No somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que la Biblia ya ha declarado sobre nuestras vidas. Y el pueblo de Israel tenía una posición en cuanto a lo que ellos eran. Por lo tanto, ninguna declaración de maldición sobre ellos iba a proceder.
Pero ocurre algo en la historia, la cual la dejamos hasta el domingo pasado y el día de hoy que quiero avanzar en este asunto, porque ocurre algo en esta historia. Cuando Israel es presentado delante de aquel profeta, delante de aquel hombre, que todo lo que él bendecía era bendecido y todo lo que él maldecía era maldito, este hombre le declara al Señor en todo momento, las 3 ocasiones, bendícelo. Y ya sabemos el motivo, porque Dios le estaba guardando y le estaba protegiendo. Pero particularmente hay un versículo bíblico en el libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Número 31, 16 dice: he aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire algo, el libro de Números es un libro muy paralelo al acontecimiento de lo que, el capítulo de Números en el que estamos leyendo es un capítulo muy paralelo al acontecimiento de Números 22. Estamos ya en Números 31. Ya han saltado varias historias, ya han habido algunos acontecimientos dentro de un lapso de tiempo prolongado, y dentro de toda esa historia hay un comentario referente a lo que pasó aquel día, que no lo dice la historia en sí cuando se está leyendo. Usted puede leer Números 22, 23 y 24 y no narra lo que dice Números 31. ¿Qué es lo que dice el Números 31, 16? Dice que hubo un consejo referente a Balaán hacia Balaam. ¿Cuál fue el consejo? Como no se pudo maldecir al pueblo, como no se pudo hacer una declaración y que la declaración que se hizo le hiciera daño, hubo aparte, a escondida, una palabra que le influyó a la vida de Balaam para que operara dentro del pueblo de Israel. Y yo me imagino, esto es simplemente una imaginación, una ilustración, no lo dice literal las escrituras. Yo me imagino a Balaam diciéndole al rey: ven acá, te voy a dar un secreto, te voy a decir cómo vas a lograr destruir a esa nación a la cual tú le tienes miedo. Entonces se lo llevó aparte y le dijo: mira, tú vas a agarrar de las mujeres de tu pueblo, mujeres prostitutas, las cuales seduzcan a los hijos de Israel. Y que dentro de los hijos de Israel, cuando haya una seducción, comiencen a enseñarle la idolatría, comiencen a comer de lo sacrificado a nuestros ídolos, comiencen a hacer cosas que no convienen a Dios. Y cuando ya tengas esa semilla implantada dentro, ellos se van a hallar desprotegidos, porque Dios no le agrada lo que ellos van a hacer. Esa es mi ilustración, eso es lo que yo me imagino. No es lo que dice la Biblia específicamente. Pero el consejo fue referente a que llevara al pueblo a la fornicación. Mire la historia, cómo la narra el libro de Números, capítulo 25, versículo 1. Dice: moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Comienzan a hacer fornicación con las hijas de Moab por causa de lo que ya leímos en el capítulo 31, versículo 16. Porque hubo un consejo que aquí no lo narra, pero hubo una consejería satánica, diabólica. Y acá es donde voy, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando. Escúchenlo. Porque a veces nos juntamos con gente que lo único que nos dicen es: oye, ¿qué haces ahí? No, eso evangélico no sirve. Vámonos a la tasca, al restaurante, al bar.
vámonos al antro, ahí no haces nada. Entonces, si mi oído está presto para escuchar la voz de gente que no conviene, entonces yo voy a comenzar a desviarme y desvincularme de lo que Dios ha planificado para mi vida. Dios trazó un camino. Dios trazó un rumbo, algo que quiere que tú lo transites, que quiere que tú lo andes. Pero en el momento que te desvías, te estás desviando de una protección la cual Dios te está asegurando. Me explico en este ámbito. Mire, a mucha gente, uno le aconseja, y lo digo como venezolano, uno le dice, no cruces ilegal. Lo peor es la ilegalidad. Y pasa una semana y se cruzan ilegales. Pasa el tiempo y quizás la consecuencia no la vemos hoy. Todos los que conocen lo que es el cruce ilegal hacia Estados Unidos, saben que tarde que temprano crean un récord el cual le va a salir y les va a ser negativo a cualquier trámite que vayan a hacer. Y a muchos de ellos le tienen que otorgar cartas de perdón, les tienen que otorgar regresar para arreglar su situación desde México, de la frontera más cercana de los Estados Unidos, y todo aquel asunto, lo cual ya lo vivimos con un caso que es parte de la iglesia de Casa Sesbi, como lo fue Casey, que tuvo que regresar y duró casi 5 años fuera y aislada de su familia por causa de la situación que vivió por la ilegalidad del cruce. Y estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, la ilegalidad siempre va a traer problemas. Ahorita hay términos legales, cómo hacer las cosas, y necesitamos nosotros saber que el que te aconseja ilegítimamente y hacer algo ilegal no es tu amigo. ¿Me explico? No es alguien que busca el bien para ti. El que te incita a la ilegalidad, el que te induce a la ilegalidad, el que te habla de cuestiones ilegales, tienes que prender tu sentido y decir, ya va, esta persona no me es conveniente. Es un Balaán que aconseja en contra de los principios morales del Señor o de los principios que el Señor quiere establecer para un hogar o para un matrimonio. ¿Cómo ve usted una familia que tiene necesidades y el esposo, por incitación de los amigos, se gaste todo el aguardiente, todo el dinero en aguardiente? Ese es un consejo ilegal. Pero vámonos a las escrituras. ¿Qué sucedió? Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, ¿cuál era la incitación o específicamente cuál fue el consejo que se le estableció a aquellas personas? El consejo fue, introduce personas que puedan seducir el oído, el pensamiento, la vista, la mirada del pueblo de Israel. Y cuando puedan ser seducidos, y hablo en todos los ámbitos, no estoy diciendo que nada más los hombres pueden ser seducidos, de ninguna manera. Las mujeres pueden ser seducidas. Póngale un Mercedes-Benz ahí, último modelo, y diga que se lo van a regalar, a ver si no. Ve que sí. No, póngale usted un manto así lleno de puras joyas, collares. Pueden ser seducidas. O sea, hay muchas formas de seducción. Seducción no es que, ay, la miré bonita. Ay, es que salió en bikini. Ay, es que salió así. O mire, tiene unas curvas, Dios mío, despampanante. No es tan solo eso, seducción. Seducción está basado en muchas cosas. ¿Qué fue lo que sedujo a Balaán? El dinero. A Balaán no le presentaron una mujer desnuda. A Balaán no le presentaron una chica con buen cuerpo. A Balaán le presentaron riquezas y tesoros. Y eso sedujo a Balaán para ir a maldecir a Israel. Y eso produjo casi la muerte de Balaán. Pero ¿qué pasó acá? Acá hubo un tipo de seducción en el que Israel, cuando dice fornicó, quiere decir que se apartó de la voluntad de Dios para hacer cosas que no convienen al Señor.
Y aquí notamos cuando dice que comenzaron a adorar a los dioses de Balaam, de Balaam en aquel lugar. Y cuando tú cambias a tu Dios por otro Dios, lamentablemente la protección se te va. Y es la gran pregunta de mucha gente. ¿Por qué si Dios existe, en Estados Unidos entra alguien y en una escuela mata a muchos niños? ¿No ha escuchado ese comentario? Dígame usted si no lo ha escuchado. ¿Por qué si Dios existe, permite que alguien se explote con una bomba y mate a gente inocente? Porque Dios no está donde no lo invitan. Y desde hace muchísimos años, y esto investíguelo, no se deje guiar nada más por lo que yo le estoy diciendo. Hace muchos años se hizo un decreto donde se dijo no más Biblias en las escuelas de los Estados Unidos. No más oraciones evangélicas ni ningún tipo de religión dentro de nuestras escuelas. El motivo era que se estaba haciendo una influencia espiritual dentro de los niños y nos convenía. Ahora, si Dios no está allí, ¿cómo pides que proteja? ¿Me explico? Dios no está donde no lo invitan. Dios no está de donde tú lo mismo lo sacas. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Comenzó a adorar otros dioses. Quiere decir que a su Dios dejaron de adorarlo. Por lo tanto, el que los estaba protegiendo para que la maldición no cayera, ya no estaba presente. Y es el gran problema nuestro, amado, en el Señor. Que nosotros estamos esperando que Dios haga algo que no va a hacer por causa de que no tenemos la capacidad ni de recibirlo, ni de mantenerlo, ni siquiera tenemos la capacidad de poder pedirlo realmente, ni sostenerlo, nada. ¿Sabes qué? ¿Cómo puedo pedir bendición cuando vivo en maldición? ¿Cómo puedo vivir o pedir restauración cuando yo soy un divisor de primera? ¿Cómo puedo pedir en mi hogar, en mi casa, en mi familia, entre mi núcleo familiar, una oración ante Dios que bendiga a mi familia cuando yo estoy maldiciendo a otra familia? ¿Cómo puedo yo pedirle al Señor que no haya una crítica hacia mí cuando soy el primer crítico? ¿Cómo puedo pedir algo que yo no cumplo, que yo no vivo, que yo no tengo? Yo voy a pedirle al Señor lo que yo realmente soy, lo que yo realmente tengo. Señor, bendice a mi familia porque yo bendigo a las familias de la iglesia. Señor, bendice la comunidad porque yo bendigo a la familia de mi comunidad. Y yo quiero que todos seamos bendecidos. Si hay algo recíproco, yo no puedo pedir que Dios mate al vecino y que bendiga a mi familia. ¿Me explico? Aunque querramos a veces. Te lo llevas o te lo mando, Señor. Que a veces, ¿verdad que sí? Díganme las esposas que no lo han dicho. Quizás no lo han dicho, pero lo han pensado. Señor, ¿viste ese hombre? ¿Lo iluminas o lo eliminas? Uno de dos. Es que ese hombre, Señor, que me diste. Porque que no somos perfectos. Van a haber conflictos. El hombre piensa tal vez lo mismo, Señor, pero por Dios, ¿hasta cuándo? Y decíamos lo mismo. Tanto mujeres como hombres tenemos debilidades, tenemos pensamientos que nos perturban. El detalle es que no los dejamos fluir dentro de nuestras vidas. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Israel se apartó. Y en el momento que se aparta, Dios habla con el hombre de Dios presente en la época y le dice a Moisés: hasta aquí llegó este pueblo. Tómame a todos los principales y me lo vas a ahorcar en la plaza pública. Así dijo Dios. Lo que dije la semana pasada, el desvío del corazón del hombre hacia cosas que no convienen en cuanto al Señor produce muerte. Y es lo mismo que queremos afianzar. Cuando tú no estás produciendo lo que Dios determina en tu vida, hay muerte. Hay muerte. Entonces necesitamos poder direccionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras vidas en lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, en el plan que Dios ha establecido dentro de ti. Cuando tú encaminas
todo ese asunto al asunto de Dios, todo tu pensamiento, todo tu corazón, tus planes, tus proyectos, Señor, aquí están en tus manos. Yo sé que tienes algo bueno para mí. Yo quiero alinearme ante ti. No quiero escuchar a aquel que me está invitando a hacer lo malo. No quiero promover lo malo ni en mi trabajo, ni en mi escuela, ni en el lugar donde yo habito. Quiero hacer la voluntad del que está allá arriba y no la voluntad mía, la personal, la que yo anhelo, porque anhelamos muchas cosas. Cuando yo alineo esas cosas ante el Señor, entonces la protección de Dios se coloca delante de ti, y créeme que es mejor tener la protección de Dios que guardaespaldas a tu alrededor. Es mejor tener la protección de Dios que gente que te cuide con armamento, porque cuando Dios protege, nadie pasa, nadie te toca, nadie te hace daño. Aunque se levante quien se levante en contra tuyo, no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. No hay nada mejor que el respaldo de Dios sobre la vida de un hombre. ¿Cuántos testimonios no he escuchado hasta el día de hoy de gente que han querido rafaguearlos con escopetas, con metralletas, con pistolas, y han querido matarlo y ni una bala le ha tocado? El motivo ha sido que la mano del Señor ha estado presente. ¿Cuánta gente no se ha caído de un lugar a otro y no ha muerto simplemente porque la mano del Señor lo sostuvo? ¿Cuánta gente en un choque no ha perdido la vida porque solamente Dios le ha guardado? ¿Cuántas personas no sufrieron la enfermedad del COVID y hoy están de pie? El motivo es que Dios les guardó y les cuidó, porque hay una protección del cielo sobre aquellos que aman a Dios y que siguen al Señor. Eso es lo que nosotros debemos añorar continuamente. Que Dios esté contigo en todos los ámbitos que tú hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Quieres tener un hogar feliz, un matrimonio estable? Permítele al Señor entronarse y que se haga rey sobre tu casa, y verás que los cambios comienzan a suceder. Pero esto no es todo, amado, sino que Israel no tan solo fornicó, sino que adoró a dioses. También comió de lo sacrificado a los ídolos. Se inclinó ante ellos. Cuando dice se inclinó, es que se postraron a adorar a aquellos dioses. Todo esto lo produjo un consejo. Todo esto lo produjo un hombre que, aunque no maldijo con sus labios a Israel por causa del juicio que Dios podía levantar en su contra, le dio un consejo a un hombre para que produjese maldición dentro de su casa, para que produjese maldición dentro de su familia. Y es lo que nosotros necesitamos evitar. Cualquier cosa que produzca maldición en mi casa no la quiero. Cualquier cosa que produzca maldición en mi familia yo no lo deseo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron que Dios se separó y pidió el Señor que todo aquel hombre que había como principal y había permitido aquel asunto fuese sacrificado en la plaza pública. Y te dirá, ¿qué Dios tan sanguinario? Te dirá, pero qué Dios tan radical. Recuerde algo, y yo quiero que usted entienda esto con unas breves frases o palabras que les voy a decir. La ley siempre produjo muerte física, nunca produjo vida. La ley no fue traída para traer vida, la gracia sí. Cuando la ley fue implementada, cuando la ley se estableció en Israel, hubieron 3,000 muertos ese día. Cuando la gracia fue implementada, hubieron 3,000 salvos ese día. En la primera predicación de gracia del apóstol Pedro se salvaron 3,000 personas. En la primera predicación de ley de Moisés se murieron 3,000 personas. Entonces la gracia trae vida, la ley va a traer muerte. Pero cuando hablamos dentro de la gracia, no vamos a hablar de una muerte física. Hay muerte espiritual. Hay muertes de conciencia. Hay muertes de emociones, de sentimientos. Porque no hay una operatividad del espíritu dentro del ser humano. Entonces, aquí Dios estaba exigiendo lo que la ley ya estaba establecido. Que todo aquel que hiciera lo contrario a lo que ya Dios había plasmado, muriera irremisiblemente.
Pero mire algo, dentro de nuestro núcleo siempre va a haber alguien que desea el bien para ti, ¿sí o no? Siempre va a haber alguien que se levante y diga, estoy a favor de lo que tú quieres hacer. Mire cómo dice Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó en Ezequiel? En Ezequiel hay una palabra profética sobre una nación. Y la palabra era, yo andaba buscando a uno. ¿A cuántos necesita el Señor? Dígame usted, ¿cuántos necesita el Señor para ejecutar su plan, su propósito, sus designios? Solo uno, hermano. Dios no necesita una multitud. Dios con tan solo uno le basta y le sobra para derrotar a cualquier bando enemigo. Entonces dice, y busqué uno solo que hiciera vallado y se pusiera en la brecha delante de mí. ¿Qué significa esto? Para explicárselo un poquito mejor. Hacer vallado y colocarse en la brecha delante del Señor. Hacer vallado es levantar protección a mi gente, a mi familia. Aquí las madres de familia continuamente levantan vallado en oración. ¿Por quién? Por sus familiares. Señor, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, ahí está fulano, ahí, Señor, protégelo. Eso es hacer vallado. Pero en aquel tiempo, cuando las plagas, los insectos, cuando los animales rastreros dañaban los cultivos, se levantaba un vallado, un cerco donde no pudieran pasar esos animales. Pero también está el otro concepto, dice, hacer vallado y colocarse en la brecha delante de mí, que es una de las situaciones o uno de los ejemplos quizás más fuertes para un soldado de aquel tiempo. Porque las grandes ciudades, cuando se declaraba en guerra, los soldados enemigos iban a buscar las brechas para poder entrar a la ciudad. Y las brechas eran pequeñas aberturas, grietas que se hacían en los muros de las grandes ciudades, donde podía caber gente fácilmente. Y allí se colocaba un soldado en espera si alguien quería pasar por allí. Imagínese usted, sabiendo que todo un ejército va a pasar por una rendija y usted está solo en contra de ellos. Y es el ejemplo que pone el Señor. Y busqué un hombre que hiciera vallado y se pusiera en la brecha delante de mí. Yo sé que a veces parece difícil ver la transformación de una familia, la transformación de un hogar, el convertimiento de una vida. A veces parece difícil salir de una situación en la cual hemos estado metidos durante mucho tiempo, económica, de salud, financiera, llámela como usted quiera llamarlo. Y el Señor lo que te dice, quédate allí en la brecha, párate ahí delante. Es difícil lo que estás enfrentando, la situación que está viviendo no es nada fácil, pero los que se ponen en la brecha delante de mí consiguen las cosas que yo le he prometido. Y este hombre le estaba pidiendo al Señor a los hombres de aquella ciudad que solo uno se pusiera en la brecha a favor de toda una nación, a favor de toda una tierra. Ahora solo a Dios le basta una persona para comenzar a hacer lo que es necesario dentro de la vida de los creyentes. Versículo 7 del capítulo 25 del libro de Números dice, vamos a leerlo desde el 6. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos estaban llorando, ellos estaban clamando, ellos estaban diciéndole al Señor que por qué estaba sucediendo todo aquel asunto dentro de su nación. Pero en un momento determinado, versículo 7, mire lo que dice: y los vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda
y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad en los hijos de Israel. La acción de una sola persona detiene, paraliza cualquier tipo de mortandad en una familia, en un hogar, en un matrimonio, en una nación, en un pueblo. Cuando una sola persona se dispone, y yo sé que acá todos estamos dispuestos a orar por Ciudad Juárez, a pedir por nuestra familia, a pedir por nuestros vecinos, a pedir por cualquier situación de violencia, a pedir, mire, hay ahorita una situación que quizás usted no está enterado, pero en Perú están persiguiendo a todos los venezolanos y le están quemando sus bienes y le están quemando todo lo que tengan. El motivo es que a todos los meten, discúlpeme si la expresión suena fea, pero a todos los meten en un mismo costal. A todos los meten en un mismo saco. O sea, porque este es malo, todos los demás son malos. ¿Por qué no dicen porque el pastor es pastor, todos los demás son pastores? No, ¿verdad que no? O sea, porque yo sea pastor, no todos los venezolanos son pastores. O porque yo tenga un cierto, o la pastora que es médico, no todos los demás venezolanos son médicos. Me explico en este asunto. Entonces, hoy en día hay naciones, hay países, y este es un caso quizás nada más en Perú, pero ¿a cuántos mexicanos en Estados Unidos no están viviendo persecución? ¿Cuántas personas en Israel no están viviendo persecución? ¿Cuánta gente a nivel mundial que nosotros estamos aislados de cualquier tipo de conocimiento quizás de ese asunto, que están sufriendo penalidades, y no venezolanos, hablo de cualquier nacionalidad, están sufriendo penalidades? Entonces, si tan solo usted se preocupa por uno, y principalmente por su familia, por su hogar, por su matrimonio, por los que tiene acá cerca. Vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos. Yo no puedo pedir lo que no vivo. ¿Cómo voy a pedir la salud para la gente de otra nación si ni siquiera oro por mi hermano que lo tengo al lado para que Dios lo sane? ¿Me explico? O sea, comencemos por los que estamos acá. Comencemos por nuestra familia, comencemos por nuestra gente, comencemos por los de nosotros, comencemos por el que tenemos ahí, por el prójimo, que es el próximo a mí, el próximo que tengo ahí cerca. Por eso es que yo tengo que comenzar. Pero aquí vemos en la historia, y con esto voy a tratar ya de concluir, porque nos está pegando un aroma muy, muy, muy fuerte en el espíritu, que nos están diciendo que ya es tiempo ya. Miren algo. Un hombre, uno solo, observó la situación que estaba pasando. Mientras muchos estaban solo llorando y quejándose delante de Dios, el pueblo estaba cayendo y estaba llorando y estaban muriendo. Uno solo tomó acciones. ¿Y qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? No es que nada más oremos, hermano, porque en oración necesitamos entender que hay oraciones que son cuando yo no conozco lo que Dios quiere y entonces me toca pedir dirección. Pero hay oraciones o hay momentos en los que no se necesita oración, que es cuando ya yo conozco la voluntad de Dios y nada más me corresponde ejecutarla. Miren algo. Si hay una persona que tiene un espíritu inmundo en su vida, ¿cuál cree usted que sea la voluntad de Dios sobre esa persona? ¿Que viva feliz con el espíritu inmundo dentro de su vida y que haga una vida sociable con el espíritu que está dentro de ella? Pues no. Yo tengo que conocer, porque las escrituras es bien claras en ese asunto, de que el deseo de Dios sobre la vida de esa persona es que sea libre. Entonces yo no me puedo arrodillar y decirle: Señor, ¿será que tú quieres, Padre, que esa persona sea libre? No,
Yo no puedo ni pedir la voluntad de Dios, ni preguntarle al Señor si Él quiere, ni siquiera acudir a la Biblia para ver qué dice la Biblia referente a ver qué pasa. No, y es algo que está declarado, está implícito, está plasmado. El espíritu inmundo no puede vivir en ese cuerpo. Entonces allí yo ejecuto una oración de autoridad porque ya conozco cuál es la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir, tú te vas en el nombre de Cristo porque te vas. Aquí yo no te voy a decir, bueno, si puedes, si quieres, si es el tiempo de Dios. No, ¿me explico? Entonces hay cosas dentro de nuestro entorno que nosotros no necesitamos orar por eso. No necesitamos orar por, Señor, ¿será que tú quieres que mi matrimonio se restaure? Claro que Dios quiere que tu matrimonio se restaure. Señor, Señor, ¿será que la felicidad en mi matrimonio, en mi hogar, estará en tu voluntad? Por supuesto que está en su voluntad. Entonces, ¿cuál sería la acción a ejecutar? El rompimiento de cualquier cosa que evite que eso esté dañando. Si estoy fumando y eso daña mi matrimonio porque le resta economía, porque daña mis pulmones, entonces yo lo quito. Si estoy tomando café, no, mejor ese ejemplo no. Mírenlo. Vámonos a otro ejemplo, otro que sea diferente. Si estoy no, ni las tripitas, hermano, no nos metamos ni con las tripitas, ni con las gorditas, ni con los burritos. No, vamos con otras cosas menos con esa. Pero vámonos con el alcohol. Pero cualquier cosa, hermano, vámonos a una realidad. Cualquier cosa que esté evitando que mi vida matrimonial sea feliz, yo tengo que quitarla. O sea, aquí yo no, Señor, pero ¿qué será? ¿Qué será, Señor? No entiendo. Y ando fumando. Señor, ando todo borracho. ¿Qué será? Porque mi matrimonio está... Muchacho, de verdad que hay gente que provoca abrirles el cerebro, hermano. Y ver qué es lo que tiene allí. 2 monos jugando dominó o cartas. Nada más. Pero entendamos que hay cosas que no necesitamos pedirle a Dios, que están latentes, están ahí al frente, las tenemos a la vista, están allí nada más de verlas, observarlas, que están estorbando al desarrollo, al crecimiento, a la prosperidad, a lo que Dios determina. Cuando se levante un fines dentro de nuestro corazón, hablando en un término espiritual, cuando se levante aquella sensación de decir, hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llegó la maldad, hasta aquí llegó la envidia, cuando usted comience a dejar el chisme, la hipocresía, las mentiras, cuando usted comience a dejar cantidad de cosas, entonces usted va a decir, ya se levantó el fines y alanció el chisme, alanció el pecado, alanció lo que estaba estorbando y la mortandad cesa. Y tiene que cesar la mortandad. ¿Por qué? Porque yo cambié mi ámbito. Ya dejé de adorar lo que no era digno de adorar y ahora adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí podríamos nosotros establecer el principio de Cristo ser formado en nuestras vidas, de Cristo nacer en nuestras vidas, de Cristo desarrollarse en nuestras vidas. Porque cuando ya Cristo está desarrollándose en la vida de un creyente, entonces lo único que va a producir son frutos dignos de arrepentimiento. La intención, hermano, escuche esto, y con esto ya concluyo. Vamos a despedir a los que nos miran por medio de las redes sociales. Deseamos que la gracia del Señor sobreabunde en cada una de sus vidas.